El sonido de las olas rompiendo suavemente contra las rocas y el olor salado del mar eran algo ajeno para el millonario mientras se acomodaba en su lujoso yate anclado en la pequeña bahía de un pueblo costero. Su mundo estaba hecho de mármol, cristal y tecnología de punta, muy lejos de la rusticidad de las casas de madera y piedra que se alineaban en la costa. Desde la cubierta de su yate, miraba con desdén la simplicidad de la vida en la costa, incapaz de comprender cómo alguien podría estar satisfecho con tan poco. Había legado a ese lugar en busca de paz, o al menos eso era lo que decía a quienes preguntaban. La verdad era que estaba huyendo de su propia vida, de las decisiones que lo habían dejado rodeado de riqueza, pero vacío por dentro. La codicia lo había llevado a lo más alto, pero también lo había aislado. Ahora, aquí estaba, en un rincón olvidado del mundo, donde esperaba encontrar algo que ni siquiera él sabía definir. El pueblo era pequeño, apenas un punto en el mapa. Los habitantes, en su mayoría pescadores, vivían una vida sencilla, dependiendo del mar para subsistir. Entre ellos estaba un hombre mayor, de manos curtidas y rostro surcado por las arrugas, producto de años de trabajar bajo el sol implacable. A primera vista, el millonario lo había desechado como a los demás, considerándolo irrelevante. Sin embargo, pronto descubriría que este humilde pescador tenía un papel crucial en su destino. El millonario, acostumbrado a la obediencia inmediata que su fortuna compraba, decidió que quería pescado fresco para su cena. No uno cualquiera, sino el mejor. Ordenó a su asistente que buscara al pescador más experimentado de la región. Fue así como, apenas unas horas después, el millonario se encontró frente al hombre que cambiaría su vida. El pescador, con sus ropas gastadas y su viejo sombrero de paja, no mostraba signos de admiración o respeto al ver al millonario. En lugar de eso, lo miró como si fuera uno más de los turistas que llegaban al pueblo durante la temporada alta. Esa indiferencia irritó al millonario, quien no estaba acostumbrado a ser tratado como cualquier otra persona. Sin embargo, no hizo ningún comentario, limitándose a exigir el pescado que deseaba con un tono seco y autoritario. Para su sorpresa, el pescador no se apresuró a obedecer. En su lugar, se tomó su tiempo para examinar el barco y el equipo de pesca que tenía a bordo, como si evaluara si valía la pena el esfuerzo. Finalmente, con una ligera inclinación de cabeza, accedió a salir al mar, pero dejó claro que no trabajaría bajo órdenes. El millonario, desconcertado, aceptó sin saber que este pequeño acto de rebeldía era solo el principio. A lo largo de la tarde, mientras el yate surcaba las aguas tranquilas, el millonario observaba al pescador con creciente curiosidad. Había algo en su manera de moverse, en su calma inquebrantable, que lo intrigaba. No era la primera vez que conocía a alguien que no se dejaba intimidar por su fortuna, pero sí la primera vez que sentía que, en lugar de desprecio o envidia, lo que recibía de vuelta era una suerte de indiferencia respetuosa. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, el pescador lanzó la red con una precisión y destreza que solo se adquirían tras años de práctica. El millonario, observando desde la cubierta, sintió una inesperada chispa de admiración. A pesar de su vida lujosa, nunca había dominado ninguna habilidad con ese nivel de maestría. En ese momento, algo en él comenzó a cambiar, aunque todavía no lo sabía. Cuando la red fue recogida, estaba llena de los pescados más frescos y relucientes que el millonario había visto. Al mirar a los ojos del pescador, comprendió que lo que acababa de presenciar no era simplemente una pesca, sino el resultado de años de conocimiento y respeto por el mar. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había algo que su dinero no podía comprar. Si estás curioso por saber cómo se desarrollará esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nada. El millonario pasó los días siguientes en una rutina que combinaba el lujo de su yate con las esporádicas incursiones al pequeño pueblo. A pesar de su inicial desdén por el lugar y sus habitantes, no podía negar que algo en la simplicidad de la vida costera lo atraía de una manera extraña. Comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto: la tranquilidad con la que los pescadores realizaban sus tareas, la calma que parecía envolver todo el pueblo, y sobre todo, la inexplicable conexión que sentía con el mar. Una noche, mientras cenaba solo en la lujosa cabina de su yate, escuchó una conversación entre algunos de los marineros locales que había contratado para ayudar con el mantenimiento de su embarcación. Estaban hablando en voz baja, pero lo suficiente alto como para que el millonario captara fragmentos de su charla. Mencionaban una leyenda, una historia antigua que todos en el pueblo conocían bien: el tesoro perdido. Intrigado, el millonario salió de la cabina y se acercó al grupo, pidiendo que le contaran más. Los hombres, inicialmente reacios a hablar con un forastero sobre un tema tan arraigado en la historia de su pueblo, finalmente cedieron ante su insistencia,
impulsados por la promesa de una generosa propina. Le contaron sobre un naufragio ocurrido hacía siglos, cuando un galeón español, cargado de oro y joyas, se hundió en algún lugar de la costa durante una tormenta. Según la leyenda, el tesoro nunca había sido recuperado, y se decía que el mar lo guardaba celosamente en algún lugar entre las rocas y las cuevas submarinas. El millonario sintió que algo despertaba dentro de él. Había acumulado una fortuna gracias a su habilidad para encontrar oportunidades donde otros solo veían problemas. Y ahora, aquí estaba, ante la posibilidad de encontrar un tesoro perdido que no solo aumentaría su riqueza, sino que también le daría una nueva sensación de logro, una que no había experimentado en mucho tiempo. Al día siguiente, decidió investigar más sobre la leyenda. Volvió al pueblo, esta vez con una actitud más abierta, dispuesto a escuchar y aprender. Pasó horas hablando con los ancianos, los únicos que todavía recordaban fragmentos de la historia. Le contaron sobre las expediciones fallidas, sobre los intentos de buscar el tesoro que solo terminaron en desgracia. Algunos decían que el tesoro estaba maldito, que aquellos que lo buscaban eran castigados por su avaricia. Sin embargo, el millonario no creía en maldiciones ni en supersticiones. Para él, esto era una cuestión de encontrar los hechos y seguir las pistas. Pero había algo que no podía ignorar. Todos los caminos lo llevaban de vuelta al pescador, el hombre que había conocido unos días antes. Según los rumores, el pescador no solo conocía el mar mejor que nadie, sino que también había heredado de su padre, y este de su abuelo, un conocimiento especial sobre las corrientes y los escondites del océano. Si alguien podía guiarlo hacia el tesoro, era él. Esa misma tarde, el millonario fue en busca del pescador. Lo encontró en el puerto, preparando su pequeño barco para salir al mar. Al acercarse, notó que había algo diferente en la mirada del pescador, como si supiera exactamente lo que el millonario venía a pedirle. Sin rodeos, le habló sobre el tesoro y le ofreció una suma considerable para que lo guiara en su búsqueda. El pescador lo escuchó en silencio, sin mostrar ni sorpresa ni emoción. Cuando el millonario terminó de hablar, el pescador simplemente negó con la cabeza. «El mar no es un lugar para quienes no lo respetan», dijo con una voz firme pero tranquila. «He visto a muchos hombres, con más riqueza y poder que tú, fracasar en su búsqueda». No quiero ser parte de eso. El millonario, acostumbrado a que su dinero abriera todas las puertas, se encontró por primera vez ante un rechazo que no sabía cómo manejar. Insistió, aumentando la oferta, tratando de convencer al pescador de todas las maneras posibles. Finalmente, el pescador cedió, pero no por el dinero. Lo que lo convenció fue la curiosidad, el deseo de ver si este hombre tan diferente a los demás podría aprender algo en el proceso. Sin embargo, dejó claro que no aceptaría órdenes ni imposiciones. Si iban a hacer esto, sería a su manera, siguiendo las reglas del mar. El millonario, aunque a regañadientes, aceptó las condiciones. Así, con el acuerdo en marcha, comenzaron los preparativos para la búsqueda. El millonario se aseguró de que todo el equipo necesario estuviera en perfecto estado, desde el sonar hasta las cámaras submarinas. Pero mientras más se preparaba, más notaba la tranquilidad del pescador, que no parecía preocuparse por los detalles técnicos ni por la sofisticación de los equipos. Para él, todo se reducía a su conocimiento del mar y a su intuición, algo que no podía medirse ni comprarse. A medida que se acercaba el día de la partida, el millonario comenzó a sentir una mezcla de excitación y ansiedad. Estaba acostumbrado a controlar todas las variables en su vida, pero esta vez, dependía de alguien más, de alguien que parecía vivir en un mundo completamente diferente al suyo. Sin embargo, el deseo de encontrar el tesoro superaba cualquier duda o miedo. Estaba decidido a seguir adelante, convencido de que, al final, su persistencia y determinación darían fruto. El día señalado para la partida amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que prometía un clima perfecto para la navegación. El millonario, siempre acostumbrado a llevar la delantera, llegó al puerto temprano, acompañado por su asistente y un equipo de expertos que había contratado para la expedición. El yate brillaba bajo la luz del sol, impecablemente preparado para enfrentar cualquier desafío que el mar pudiera presentar. Pero a pesar de todo su equipamiento de última tecnología, el millonario no podía ignorar la importancia del pescador en esta misión. El pescador llegó poco después, solo, caminando con su habitual calma y sin prisa. Vestido con la misma ropa sencilla y el viejo sombrero de paja, contrastaba fuertemente con el ajetreo y el bullicio de los preparativos del millonario. Sin embargo, nadie dudaba de su importancia en la expedición. Todos sabían que, sin su conocimiento del mar, la misión estaba condenada al fracaso. El millonario lo recibió con un asentimiento, evitando cualquier gesto de familiaridad.
Aunque había aceptado que necesitaba al pescador, su orgullo seguía siendo un obstáculo. Aún así, había algo en la presencia del hombre que lo tranquilizaba, una sensación de que, con él a bordo, tenían una oportunidad real de éxito. Antes de zarpar, el pescador reunió al equipo y les explicó cómo se desarrollaría la búsqueda. Sus instrucciones eran claras y precisas, y aunque su tono era firme, también había una suavidad en sus palabras que inspiraba confianza. El millonario, que siempre había sido el líder en sus propias empresas, se encontró sorprendido al darse cuenta de que estaba dispuesto a seguir las indicaciones de otro hombre. A medida que el yate se alejaba de la costa, el millonario observaba con atención cada movimiento del pescador. Este se movía con una seguridad que solo podía provenir de años de experiencia, ajustando las velas y calibrando el rumbo con un conocimiento instintivo que impresionaba a todos a bordo. No usaba los sofisticados instrumentos de navegación que el millonario había instalado. En cambio, confiaba en las estrellas, el viento y las corrientes, algo que fascinaba al millonario y al mismo tiempo lo desconcertaba. Durante las primeras horas de navegación, el millonario intentó mantener una conversación con el pescador, interesado en aprender más sobre su vida y su relación con el mar. Pero el pescador no era un hombre de muchas palabras. Respondía con monosílabos o frases cortas, siempre centrado en su tarea. Para él, el mar requería toda su atención, y no había espacio para charlas innecesarias. Con el paso del tiempo, el millonario comenzó a entender que el silencio del pescador no era desinterés, sino una forma de respeto hacia el mar. Era un hombre que había aprendido a escuchar más de lo que hablaba, y el millonario, aunque no lo admitiera en voz alta, empezaba a apreciar esa cualidad. Había algo en esa quietud que lo hacía reflexionar sobre su propia vida, sobre el ruido constante de su mundo y como, tal vez, había estado buscando algo más allá de la riqueza y el poder. La relación entre los dos hombres comenzó a desarrollarse de manera peculiar. No había lazos de amistad ni camaradería, pero sí un entendimiento tácito. El millonario se dio cuenta de que, para tener éxito en esta empresa, tendría que confiar en el pescador, no solo como un guía, sino como un socio en igualdad de condiciones. Esta realización fue difícil de aceptar, pero al mismo tiempo, le brindó una sensación de alivio que no había anticipado. La primera noche en el mar fue tranquila. El equipo descansaba mientras el yate continuaba su curso bajo la supervisión del pescador. El millonario, sin poder dormir, se unió a él en la cubierta, donde ambos permanecieron en silencio, observando las estrellas. Finalmente, el pescador rompió el silencio con una frase que el millonario no esperaba. El mar no es solo agua y sal. Tiene memoria, y recuerda a todos los que se han atrevido a desafiarlo. Estas palabras resonaron profundamente en el millonario. Nunca había considerado al mar como algo más que un recurso, una extensión de su riqueza. Pero el pescador hablaba de él como si fuera una entidad viva, con sus propias reglas y su propio sentido de justicia. Era una perspectiva que lo hacía sentir pequeño, insignificante, en comparación con la vastedad del océano. Al amanecer, el millonario se levantó con una nueva determinación. Aunque aún luchaba con su orgullo, sabía que para tener éxito en esta búsqueda, debía adaptarse a las reglas del pescador, y por extensión, a las del mar. Había firmado un acuerdo, pero más allá de las palabras, entendía que el verdadero contrato era con las fuerzas que gobernaban esas aguas. Si quería encontrar el tesoro, tendría que aprender a escuchar, a observar y, sobre todo, a respetar. Con este nuevo entendimiento, el millonario comenzó a involucrarse más activamente en las tareas del barco, aprendiendo de los movimientos precisos del pescador y siguiendo sus instrucciones sin cuestionar. Sentía que estaba entrando en un mundo nuevo, uno donde su poder y dinero no tenían peso, y donde lo que realmente importaba era la experiencia, la sabiduría y el respeto por el entorno. La búsqueda apenas había comenzado, pero el millonario ya podía sentir que algo en él estaba cambiando. No era solo el deseo de encontrar el tesoro lo que lo impulsaba ahora, sino también una curiosidad por descubrir lo que este viaje le enseñaría sobre sí mismo y sobre la vida. El segundo día en el mar trajo consigo un cambio en el clima. Aunque el cielo permanecía despejado, el viento comenzó a aumentar su intensidad, agitando las aguas alrededor del yate. El millonario, que hasta entonces había disfrutado de la calma del primer día, comenzó a sentir la tensión creciente en el ambiente. El pescador, por su parte, permanecía tranquilo, ajustando las velas y controlando el rumbo con la misma precisión y calma que el día anterior. El millonario, ansioso por comenzar la búsqueda activa del tesoro, insistió en usar el equipo de sonar para localizar posibles restos del naufragio. Aunque el pescador no compartía su entusiasmo por la tecnología, permitió que el equipo se desplegara, observando en silencio cómo los técnicos del millonario comenzaban a operar las máquinas.
El sonar emitió sus pulsos hacia las profundidades, buscando alguna señal que indicara la presencia de objetos metálicos bajo el agua. El millonario observaba la pantalla con atención, esperando que en cualquier momento apareciera la imagen de un barco hundido o alguna pista que los acercara al tesoro. Sin embargo, después de horas de exploración, los resultados fueron decepcionantes. Solo encontraron fragmentos dispersos de coral y alguna que otra roca que, al principio, fue confundida con algo más prometido. A medida que pasaba el tiempo, la frustración del millonario crecía. No estaba acostumbrado al fracaso, y la idea de regresar a tierra sin ningún avance era inaceptable para él. Decidió, entonces, que era el momento de moverse a una nueva ubicación, convencido de que el sonar eventualmente encontraría lo que estaban buscando. Sin embargo, el pescador lo detuvo, sugiriendo que, en lugar de depender exclusivamente de las máquinas, debían confiar en su experiencia y en los indicios que el mar les proporcionaba. El millonario, reacio a admitir que tal vez la tecnología no era la respuesta a todos sus problemas, accedió con reticencia. Bajo la guía del pescador, el yate cambió de rumbo, dirigiéndose hacia una zona donde las corrientes eran más fuertes y el fondo marino más accidentado. El pescador había aprendido a leer esas señales a lo largo de su vida, y creía que era el lugar más probable para encontrar los restos del galeón perdido. El viaje hacia la nueva ubicación fue desafiante. El viento seguía aumentando, y las olas comenzaban a golpear con más fuerza contra el casco del yate. A pesar de la incomodidad, el pescador continuaba dirigiendo el barco con mano firme, mientras el millonario luchaba por mantener su equilibrio y su paciencia. A medida que se adentraban más en esa parte del mar, el millonario comenzó a comprender por qué el pescador había insistido en llevar la búsqueda a ese lugar. Había algo en la forma en que el agua se movía, en la profundidad del azul bajo ellos, que indicaba que estaban en territorio desconocido y peligroso. Finalmente, llegaron a una pequeña bahía rodeada de altas rocas que se alzaban como guardianes del lugar. El pescador señaló que habían llegado al área que él creía correcta, un lugar que los antiguos pescadores evitaban por sus traicioneras corrientes y fondos rocosos. Sin embargo, si el tesoro estaba en algún lugar, probablemente sería aquí. El millonario, ansioso por recuperar el tiempo perdido, ordenó que el sonar se desplegara de nuevo. Esta vez, el pescador decidió acompañar el proceso, sugiriendo áreas específicas donde deberían concentrar su búsqueda. Mientras los técnicos ajustaban las máquinas, el pescador observaba el agua, como si estuviera buscando algo más allá de lo que los ojos podían ver. Después de un par de horas de escaneo, finalmente apareció algo en las pantallas. Era una forma que no coincidía con el entorno natural, un objeto largo y parcialmente enterrado en el fondo marino. Aunque no podían estar seguros de qué era, el hallazgo despertó una renovada esperanza en el equipo. El millonario, que había estado al borde de la desesperación, sintió una chispa de emoción al ver la imagen borrosa en la pantalla. ¿Podría ser este el tesoro que habían estado buscando? Con renovado entusiasmo, el millonario ordenó que se prepararan los equipos de buceo para explorar el hallazgo. Sin embargo, el pescador, siempre cauteloso, sugirió esperar hasta el día siguiente, cuando las condiciones del mar fueran más seguras. El millonario, impaciente, insistió en que debían actuar de inmediato. El pescador, aunque no estaba de acuerdo, accedió una vez más, pero con la advertencia de que el mar podía volverse en su contra si no mostraban el debido respeto. El equipo de buceo se preparó rápidamente, y al poco tiempo, 2 buzos descendieron al agua, equipados con cámaras para transmitir en vivo lo que encontraran. Desde la cubierta, el millonario y el pescador observaban las imágenes que llegaban desde las profundidades. Al principio, solo veían arena y rocas, pero luego, una forma oscura comenzó a emerger en la pantalla. Era una estructura de madera antigua, corroída por los siglos bajo el agua, pero inconfundible. Habían encontrado un fragmento del galeón perdido. El millonario no pudo contener su emoción. Después de días de incertidumbre, finalmente tenían una pista concreta. Sin embargo, el pescador permanecía en silencio, observando con una expresión que el millonario no podía descifrar. Había logrado lo que muchos otros antes de él no pudieron, pero algo en la actitud del pescador lo hizo dudar. El mar, pensó, no entrega sus secretos tan fácilmente, y este hallazgo podía ser solo el comienzo de un desafío mucho mayor. El hallazgo del fragmento del galeón inyectó una nueva energía en el millonario y su equipo. El descubrimiento, aunque solo una pequeña parte del tesoro que esperaban encontrar, les dio la confianza de que estaban en el camino correcto. Sin embargo, el pescador seguía siendo cauteloso, insistiendo en que el mar no revelaría todo tan fácilmente. El millonario, eufórico por el avance, desestimó estas advertencias,
convencido de que estaban a punto de lograr lo que tantos antes de ellos habían intentado sin éxito. Al día siguiente, las condiciones del mar habían cambiado drásticamente. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el viento, que había sido una brisa agradable, ahora era un fuerte vendaval que hacía que las olas golpearan con violencia contra el yate. A pesar de estas señales, el millonario estaba decidido a continuar con la exploración. Habían legado demasiado lejos para retroceder ahora. El pescador, consciente de los peligros, intentó persuadir al millonario de posponer la inmersión hasta que el mar se calmara. Sin embargo, la obstinación del millonario prevaleció, y decidió que el equipo de buceo debía bajar inmediatamente para continuar la exploración del naufragio. Con resignación, el pescador preparó el barco para las condiciones adversas, ajustando las velas y asegurándose de que todo estuviera listo para enfrentar lo que viniera. Los buzos descendieron nuevamente al agua, pero esta vez las condiciones eran mucho más complicadas. Las corrientes submarinas eran fuertes, y la visibilidad se reducía a medida que el agua se agitaba. Desde la cubierta, el millonario observaba con preocupación cómo las imágenes transmitidas desde las cámaras de los buzos se volvían borrosas e indistintas. El pescador, a su lado, permanecía en silencio, sus ojos fijos en el horizonte, como si esperara algo. De repente, el yate se sacudió violentamente. Una ola particularmente grande golpeó el costado del barco, haciendo que todos en la cubierta perdieran momentáneamente el equilibrio. El millonario, acostumbrado a la estabilidad de la tierra firme, sintió un escalofrío de temor recorrer su cuerpo. Por primera vez, comenzó a darse cuenta de que estaba en un entorno que no podía controlar, un lugar donde ni su dinero ni su poder tenían influencia alguna. Mientras tanto, bajo el agua, los buzos luchaban por mantener el control. Las corrientes los empujaban en diferentes direcciones, y la comunicación con la superficie se volvió intermitente. Uno de los buzos, intentando acercarse al fragmento del naufragio que habían encontrado, se enredó en un grupo de algas marinas, dificultando su movilidad. El otro buzo, al darse cuenta de la situación, intentó ayudarlo, pero la visibilidad seguía empeorando. En la superficie, el pescador observó la situación con creciente preocupación. Sabía que las condiciones no eran favorables y que el mar podría volverse aún más hostil. Pero también sabía que cualquier intento de retirar a los buzos en ese momento podría poner sus vidas en un peligro aún mayor. Era un momento de incertidumbre en el que todo podía salir mal. El millonario, sintiendo la tensión, comenzó a preguntarse si había tomado la decisión correcta al presionar para continuar la búsqueda. La euforia inicial que había sentido se estaba desvaneciendo rápidamente, reemplazada por un creciente sentido de vulnerabilidad. Ya no se trataba solo de encontrar un tesoro, ahora estaba en juego la vida de las personas que había contratado, y en el fondo, sentía una responsabilidad que no había anticipado. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, los buzos finalmente lograron liberarse y comenzaron a ascender de regreso a la superficie. Cuando emergieron, jadeando por el esfuerzo y el estrés, el millonario sintió un alivio palpable. Sin embargo, la experiencia había dejado una marca en todos los presentes. El mar, con su poder implacable, había dejado claro que no entregaría su secreto sin una lucha. El pescador, observando la expresión del millonario, decidió que era el momento de hablar. Con su tono tranquilo pero firme, le recordó que el mar tenía sus propias reglas, y que aquellos que no las respetaban rara vez lograban lo que se proponían. El tesoro está ahí abajo, dijo, señalando hacia las aguas oscuras, pero también lo está todo lo que el mar ha tomado. Si no aprendemos a escuchar, podríamos perder más de lo que esperamos encontrar. Estas palabras resonaron profundamente en el millonario. Por primera vez desde que había comenzado esta aventura, sintió que el pescador tenía razón. Había subestimado los peligros y sobreestimado su propia capacidad para manejar la situación. Ahora, entendía que debía adoptar una nueva actitud, una que respetara el poder del mar y que no tomara a la ligera los desafíos que enfrentaban. Esa noche, mientras el yate se balanceaba suavemente en la bahía, el millonario se sentó solo en la cubierta, mirando el mar oscuro. Reflexionaba sobre las decisiones que había tomado y sobre cómo su arrogancia lo había puesto en peligro. Sabía que debía cambiar su enfoque, que debía aprender a trabajar en armonía con el pescador y no simplemente tratar de imponer su voluntad. Con esta nueva comprensión, el millonario decidió que, a partir de ese momento, seguiría los consejos del pescador sin cuestionar. Sabía que el camino hacia el tesoro no solo sería una prueba de sus habilidades y recursos, sino también de su capacidad para aprender y adaptarse. Estaba preparado para enfrentar lo que viniera, pero esta vez, lo haría con una mayor humildad y respeto por las fuerzas que no podía controlar.
La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y un mar más calmado, como si los eventos del día anterior hubieran sido solo una advertencia. El millonario, habiendo pasado una noche de reflexión, se levantó con una nueva actitud. Ya no estaba dispuesto a arriesgarlo todo por su orgullo. Sabía que debía seguir adelante, pero esta vez, con un enfoque diferente. El respeto por el pescador y su sabiduría había crecido considerablemente, y estaba decidido a aprender más sobre el hombre que lo guiaba en esta peligrosa aventura. Mientras el equipo se preparaba para una nueva inmersión, el millonario se acercó al pescador, quien estaba sentado en la proa del yate, observando el horizonte con su mirada serena. Por primera vez desde que comenzaron la expedición, el millonario dejó de lado su habitual tono autoritario y le hizo una pregunta personal. ¿Por qué decidiste ayudarme?, preguntó, consciente de que el pescador había rechazado inicialmente su oferta. El pescador, sin apartar la vista del mar, permaneció en silencio durante unos momentos, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. Finalmente, habló con una voz baja pero firme. No fue por el dinero, si es lo que estás pensando. Mi familia ha vivido en este pueblo durante generaciones. Mi abuelo fue uno de los que intentó encontrar el tesoro hace muchos años. Nunca regresó. El millonario se quedó en silencio, sorprendido por la revelación. Nunca había considerado que el pescador pudiera tener una conexión personal con el tesoro. El pescador continuó: mi padre también lo intentó, y aunque regresó, nunca volvió a ser el mismo. El mar se llevó algo de él que nunca recuperó. Crecí escuchando las historias, las advertencias. Aprendí a respetar el mar, no a desafiarlo. La revelación golpeó al millonario con fuerza. Había asumido que todos en el pueblo eran simples pescadores sin mayores ambitions. Pero ahora entendía que la historia del tesoro estaba entrelazada con las vidas de aquellos que habían vivido allí por generations. Lo que para él había sido una aventura emocionante y una oportunidad de incrementar su fortuna, para el pescador era una cuestión de legado, de redención y quizás, de cerrar un capítulo que había marcado a su familia. Entonces, ¿por qué decidiste intentarlo de nuevo?, insistió el millonario, genuinamente interesado. El pescador lo miró por primera vez, sus ojos mostrando una mezcla de determinación y resignación. Porque sabía que alguien como tú vendría eventualmente. Alguien que no aceptaría un no por respuesta. Si tenía que hacerlo, preferí estar yo en el timón, para asegurarme de que se hiciera con respeto. El millonario asintió lentamente, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que habían emprendido. El pescador no solo era un guía, era un guardián de la historia, alguien que entendía los riesgos mucho más profundamente que él. Había aceptado la tarea, no por ambición, sino por un sentido de responsabilidad hacia su familia y hacia el pueblo. La conversación quedó en silencio por un momento, ambos hombres sumidos en sus propios pensamientos. El millonario, que siempre había visto el mundo en términos de ganancias y pérdidas, ahora se encontraba frente a una realidad mucho más compleja. Empezaba a comprender que no todo podía ser medido en términos de riqueza material. Había otras formas de valor, otras razones para embarcarse en una búsqueda tan peligrosa. Decidido a hacer las cosas de manera diferente, el millonario pidió al pescador que le mostrara cómo leer el mar como él lo hacía. Quería aprender, no solo para aumentar sus posibilidades de éxito, sino también para entender mejor el mundo que había sido el hogar del pescador durante toda su vida. El pescador, viendo el cambio en la actitud del millonario, accedió. Pasaron el resto del día navegando por las aguas cercanas, el pescador enseñándole al millonario a interpretar las señales del mar, las corrientes, las mareas, el comportamiento de las aves y la forma en que las olas golpeaban las rocas. El millonario escuchaba con atención, dándose cuenta de cuán ciego había sido antes, confiando exclusivamente en la tecnología y subestimando la sabiduría que venía de años de experiencia y observación. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, el millonario se dio cuenta de que había aprendido más en un día con el pescador que en todas las semanas previas de preparación tecnológica. Había comenzado este viaje buscando un tesoro de oro y joyas, pero ahora, el verdadero tesoro que veía era el conocimiento que estaba adquiriendo, una riqueza que no podía comprar ni vender. Esa noche, mientras descansaban anclados en una bahía protegida, el millonario reflexionó sobre cómo había cambiado su perspectiva. Ya no veía al pescador como un simple medio para un fin, sino como un mentor, alguien que lo estaba guiando no solo en la búsqueda de un tesoro, sino en un viaje de autodescubrimiento. Sabía que todavía quedaban muchos desafíos por delante, pero estaba listo para enfrentarlos con una nueva mentalidad. El millonario entendía que la búsqueda del tesoro había dejado de ser solo un objetivo material.
Ahora era un camino para encontrar algo mucho más valioso, una comprensión más profunda de sí mismo, del mundo y de las lecciones que la vida podía ofrecer si uno estaba dispuesto a escuchar. Con este nuevo entendimiento, se preparó para lo que viniera, sabiendo que, con el pescador a su lado, tenía una verdadera oportunidad de éxito, no solo en términos de riqueza, sino en algo mucho más significativo. Con la nueva comprensión y respeto mutuo que habían desarrollado, el millonario y el pescador se dispusieron a continuar su búsqueda, esta vez con una estrategia más calculada y armoniosa. El millonario, reconociendo la importancia del conocimiento del pescador, dejó de lado su insistencia en el uso exclusivo de la tecnología y comenzó a confiar en las intuiciones y el instinto de su compañero de viaje. El día amaneció tranquilo, con el sol brillando sobre un mar que parecía calmo, pero ambos sabían que la paz del océano era engañosa y que debían mantenerse alerta. Mientras preparaban el equipo para la siguiente inmersión, fueron sorprendidos por la llegada de varios barcos pesqueros del pueblo. Los otros pescadores, al enterarse de los progresos del millonario y su guía, habían decidido unirse a la expedición. La llegada de estos barcos adicionales trajo consigo una mezcla de emociones. Por un lado, el millonario estaba agradecido por el apoyo adicional, ya que más manos significaban una mayor capacidad para cubrir terreno y más ojos para detectar cualquier señal del tesoro. Por otro lado, sabía que la presencia de más personas también podría complicar las cosas, especialmente si alguno de ellos tenía sus propios intereses en mente. El pescador, viendo la llegada de sus compañeros de la aldea, se acercó al millonario y le aseguró que estos hombres eran de confianza. Ellos entienden lo que está en juego, dijo, y saben que el mar no perdona la codicia. Si están aquí, es porque también buscan algo más que oro. Con esta certeza, el millonario dio la bienvenida a los nuevos miembros de la expedición, reconociendo que, aunque era el que había financiado la búsqueda, ahora formaba parte de algo mucho más grande, una alianza entre quienes conocían y respetaban el mar y aquellos que estaban aprendiendo a hacerlo. El día transcurrió con los pescadores y el equipo del millonario trabajando juntos, compartiendo información y combinando sus habilidades. Los pescadores locales, que habían pasado toda su vida en esas aguas, sabían leer las corrientes y detectar las señales que indicaban la presencia de algo fuera de lo común. Mientras tanto, el equipo del millonario utilizaba la tecnología para explorar áreas más profundas y peligrosas, bajo la dirección atenta del pescador. A medida que el día avanzaba, la tensión en el aire se volvía palpable. Todos sabían que estaban cerca de algo grande, pero también eran conscientes de los peligros que enfrentaban. Las corrientes submarinas eran traicioneras, y el clima, aunque aparentemente benigno, podía cambiar en cualquier momento. Sin embargo, el ambiente de camaradería y la cooperación entre los hombres ayudaron a mantener el ánimo en alto. Al caer la tarde, uno de los barcos de pescadores informó haber encontrado algo inusual en las profundidades. Se trataba de una formación rocosa que no coincidía con el resto del paisaje submarino. Inmediatamente, el millonario y el pescador decidieron investigar. Prepararon el equipo de buceo y enviaron a un par de buzos experimentados, acompañados por cámaras para documentar el hallazgo. La espera en la superficie fue tensa. Todos los ojos estaban fijos en las pantallas que transmitían las imágenes desde las profundidades. Al principio, solo veían arena y rocas, pero pronto, algo más comenzó a emerger. Bajo la luz de los focos submarinos, una estructura parcialmente enterrada se hizo visible. Parecía ser parte del casco de un barco, posiblemente el galeón perdido que tanto buscaban. El hallazgo fue recibido con una mezcla de emoción y cautela. Aunque estaban seguros de que estaban cerca del tesoro, también sabían que debían proceder con cuidado. El pescador, consciente de los peligros que el mar aún podía presentar, insistió en que no se apresuraran y que se tomaran el tiempo necesario para explorar adecuadamente el sitio antes de intentar cualquier extracción. Durante los siguientes días, la alianza entre el millonario, el pescador y los otros hombres del pueblo se fortaleció. Trabajaban juntos para mapear el área, documentar los hallazgos y asegurarse de que cada paso se diera con precaución. El millonario, que al principio había sido el líder indiscutible, ahora se encontraba en una posición de aprendizaje, absorbiendo las lecciones que el pescador y los otros pescadores compartían con él. Sin embargo, no todos en la expedición compartían la misma visión. A medida que se acercaban más al tesoro, comenzaron a surgir tensiones entre algunos de los hombres. Había quienes pensaban que el botín debería ser repartido de inmediato, sin importar las consecuencias, mientras que otros, guiados por el pescador, insisten en que debían respetar el mar y su legado, evitando cualquier acto que pudiera provocar una tragedia. El millonario, al ver las crecientes diferencias, se dio cuenta de que su rol había cambiado. Ya no solo era el financista de la expedición,
sino también un mediador, alguien que debía garantizar que la búsqueda no se convirtiera en un conflicto destructivo. Sabía que, para tener éxito, debía mantener unida a la alianza y asegurarse de que todos entendieran el verdadero valor de lo que estaban buscando. Una noche, mientras la expedición descansaba, el millonario reunió a todos los hombres y les habló con franqueza. Les recordó que el tesoro que buscaban no solo era un conjunto de objetos valiosos, sino un símbolo de la historia y las vidas de quienes habían estado en ese mar antes que ellos. Les pidió que, sin importar lo que encontraran, lo trataran con el respeto que merecía y que recordaran que el mar no perdona a quienes actúan por codicia. Las palabras del millonario, respaldadas por la autoridad moral del pescador, resonaron en los corazones de los hombres. La alianza, que había comenzado como una simple colaboración de conveniencia, se convirtió en algo más profundo, un compromiso compartido de hacer las cosas bien, de encontrar el tesoro, pero sin perder de vista los principios que los guiaban. El siguiente día amaneció con un aire de determinación renovada. Sabían que estaban cerca de algo grande, y que lo que estaba en juego era más que oro y joyas. La alianza que habían formado los preparaba para enfrentar cualquier obstáculo, sabiendo que, juntos, podían superar cualquier desafío que el mar les presentara. El amanecer de un nuevo día trajo consigo una atmósfera cargada de anticipación. El equipo, ahora fortalecido por la confianza y la unidad forjada en días anteriores, estaba listo para adentrarse en las profundidades donde habían localizado lo que creían ser los restos del galeón perdido. Sin embargo, había una tensión sutil en el aire, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. El pescador, siempre cauteloso, insistió en que debían esperar hasta que la marea estuviera en su punto más bajo antes de intentar cualquier inmersión adicional. Según su experiencia, solo entonces las aguas revelarían completamente lo que escondían. El millonario, que había aprendido a confiar en el juicio del pescador, estuvo de acuerdo en esperar, aunque la espera le resultaba insoportable. Sabía que cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de que algo o alguien más interfiriera en su búsqueda. Mientras el equipo se preparaba para la inmersión, una inesperada visita llegó a la bahía. Un barco más grande y equipado, propiedad de un grupo de cazadores de tesoros rivales, apareció en el horizonte, acercándose rápidamente. El millonario reconoció inmediatamente el peligro que esto representaba. Había escuchado rumor sobre estos hombres, conocidos por su falta de escrúpulos y su disposición a hacer lo que fuera necesario para obtener lo que querían. El líder de los rivales, un hombre de aspecto duro y calculador, se acercó en un bote hasta el yate del millonario. La confrontación era inevitable. Con un tono frío, el recién llegado dejó claro que estaban al tanto de lo que el millonario y su equipo habían encontrado, y que no se detendrían ante nada para hacerse con el tesoro. Era una amenaza directa, y el millonario entendió que cualquier intento de negociar sería inútil. La situación se volvía cada vez más tensa. Los pescadores locales, aunque valientes y decididos, sabían que estaban en desventaja frente al equipo rival, que estaba armado y no tenía reparos en usar la fuerza si era necesario. El millonario, por su parte, se encontraba en una encrucijada. Podía intentar seguir adelante con la búsqueda, arriesgándose a un conflicto violento, o podía retirarse y ceder el tesoro a los rivales. En ese momento crítico, el pescador tomó la palabra. Con su voz tranquila pero firme, sugirió un plan que requería tanto astucia como paciencia. El mar nos ha guiado hasta aquí, dijo, y seguirá protegiendo sus secretos si sabemos cómo escucharlo. Propuso que, en lugar de confrontarse directamente con los rivales, esperaran a la marea baja y utilizaran el conocimiento que tenían sobre las corrientes y los escondites submarinos para encontrar una entrada secreta a la cueva donde se creía que estaba el tesoro. El plan del pescador era arriesgado, pero era su mejor opción. Con la aprobación del millonario, decidieron proceder en silencio, manteniendo la calma y evitando cualquier enfrentamiento directo con los rivales. Mientras el sol se acercaba al horizonte, el equipo comenzó a prepararse para la inmersión, sabiendo que tendrían una ventana de tiempo muy limitada para actuar. El ambiente en el yate era de concentración total. El millonario, ahora completamente comprometido con el plan del pescador, supervisaba cada detalle, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Los pescadores locales, que conocían las aguas mejor que nadie, asumieron el liderazgo en la operación, guiando a los buzos a través de las corrientes y los peligros del fondo marino. Finalmente, la marea alcanzó su punto más bajo, y el momento de la verdad llegó. Los buzos descendieron en silencio, moviéndose con precisión y cuidado. El pescador había identificado un túnel submarino que, según sus conocimientos y las historias que había escuchado, conducía directamente a la cueva donde el tesoro podría estar escondido. Los buzos, equipados con cámaras y linternas,
Avanzaron por el túnel, mientras el equipo en la superficie observaba con atención las imágenes transmitidas. A medida que los buzos se adentraban más en el túnel, la tensión aumentaba. Las paredes de roca eran estrechas y afiladas, y cualquier error podría ser fatal. Sin embargo, los buzos avanzaban con determinación, guiados por la confianza que el pescador había inspirado en ellos. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una cámara submarina más amplia. Al iluminarla con sus linternas, los reflejos dorados y plateados en las paredes indicaron que habían encontrado algo extraordinario. El equipo en la superficie contuvo la respiración mientras las cámaras enfocaban más de cerca. Lo que vieron fue más allá de lo que habían imaginado. Cofres de madera desgastados por el tiempo, rodeados de objetos brillantes que podrían ser joyas y lingotes de oro. Habían encontrado el tesoro. El hallazgo fue un triunfo, pero la emoción fue contenida por la necesidad de mantener la calma y evitar llamar la atención de los rivales, que seguían vigilando desde su barco. Los buzos trabajaron rápidamente, documentando todo lo que podían y tomando muestras pequeñas para confirmar la autenticidad del tesoro, antes de regresar por el túnel a la superficie. Cuando los buzos emergieron del agua, trayendo consigo las primeras pruebas del tesoro, la sensación en el yate fue de triunfo silencioso. Habían logrado lo imposible, guiados por la paciencia, el conocimiento y la astucia del pescador. Sin embargo, sabían que aún no estaban a salvo. Los rivales seguramente sospecharían algo, y debían decidir rápidamente cómo proceder. El pescador, manteniendo su calma característica, sugirió que dividieran el equipo en dos grupos, uno que se quedaría en el yate, actuando como si nada hubiera ocurrido, y otro que llevaría las pruebas a un lugar seguro, lejos de los ojos de los rivales. El millonario, confiando plenamente en el pescador, aceptó el plan. El día terminó con el equipo descansando, pero en alerta, conscientes de que el verdadero desafío aún no había terminado. Habían encontrado el tesoro, pero ahora debían protegerlo y asegurarse de que no cayera en las manos equivocadas. La reviravolta en su búsqueda los había llevado a un punto crítico, y sabían que, en las próximas horas, todo podría cambiar. La noche cayó sobre la bahía, envolviendo el yate en un manto de oscuridad. A pesar del descubrimiento del tesoro, el ambiente estaba cargado de tensión. Los cazadores de tesoros rivales seguían al acecho, vigilando cada movimiento desde la distancia. El millonario, el pescador y los demás miembros de la expedición sabían que el enfrentamiento era inevitable. Habían llegado tan lejos y encontrado lo que tantos otros habían buscado en vano, pero ahora enfrentaban el mayor desafío de todos: proteger su hallazgo y salir ilesos. El pescador, fiel a su naturaleza cautelosa y calculadora, había dividido al equipo como había sugerido antes. Un pequeño grupo, compuesto por los pescadores más experimentados y liderado por el asistente del millonario, fue enviado en un bote pequeño hacia un escondite seguro en la costa, llevando con ellos las pruebas del tesoro. Mientras tanto, el resto del equipo permaneció en el yate, actuando como si nada hubiera ocurrido, manteniendo la calma y tratando de no levantar sospechas. Sin embargo, el líder de los rivales, astuto y despiadado, no era fácil de engañar. Desde su barco, observaba el yate con binoculares, buscando cualquier señal que delatara la actividad inusual. Al notar el movimiento del pequeño bote que se alejaba, decidió que era el momento de actuar. Ordenó a sus hombres que se prepararan para abordar el yate, con la intención de tomar el control y apoderarse del tesoro. El millonario, consciente de la inminente amenaza, se reunió con el pescador en la cabina del yate para discutir sus opciones. «No podemos enfrentarlos en una lucha directa», dijo el millonario, sabiendo que estaban en desventaja numérica y de armas. «¿Qué podemos hacer para ganar tiempo y evitar que descubran lo que hemos encontrado?». El pescador, después de un breve momento de reflexión, propuso un plan que requería tanto coraje como ingenio. «Sabemos que su objetivo es el tesoro, pero lo que no saben es dónde está realmente. Podemos aprovechar eso a nuestro favor. Si podemos distraerlos el tiempo suficiente, el equipo en la costa tendrá la oportunidad de asegurar las pruebas y obtener ayuda». El millonario entendió la lógica del plan, aunque sabía que implicaba un gran riesgo. Aún así, no veía otra opción. Decidieron poner en marcha la distracción mientras se preparaban para el inevitable abordaje. Mientras tanto, el pescador sugirió que aprovecharan la oscuridad de la noche y el conocimiento del terreno para crear confusión entre los rivales. La estrategia se puso en marcha. Mientras el pequeño grupo en el bote continuaba su camino hacia la costa, el pescador y el millonario comenzaron a moverse por el yate, apagando las luces principales y encendiendo faros en diferentes direcciones para dar la impresión de que había más actividad de la que realmente existía. Al mismo tiempo, usaron el equipo de sonido a bordo para transmitir señales falsas,
simulando que estaban hablando en clave sobre el tesoro y su ubicación. Los rivales, viendo las luces y escuchando las transmisiones, se confundieron y comenzaron a dividirse. Un grupo se dirigió hacia el yate, mientras que otro, creyendo que el bote pequeño llevaba el tesoro, comenzó a seguirlo. Esta división fue lo que el millonario y el pescador esperaban, ya que reducía la cantidad de enemigos a bordo del yate. El grupo que se acercaba al yate estaba compuesto por los hombres más peligrosos del líder rival. Armados y decididos, abordaron el yate en silencio, listos para enfrentarse a cualquier resistencia. Sin embargo, fueron recibidos por un barco aparentemente vacío, con solo el pescador y el millonario visibles en la cubierta, ambos aparentemente desarmados y tranquilos. El líder rival, al notar la falta de resistencia, se sintió seguro de que tenía la situación bajo control. Con un tono arrogante, exigió que le entregaran el tesoro, amenazando con usar la fuerza si no lo hacían. El millonario, manteniendo la compostura, respondió que el tesoro no estaba en el yate y que sus hombres estaban buscando en el lugar equivocado. Lo que han visto es solo una parte de lo que encontramos, dijo, intentando sembrar la duda en la mente del líder rival. El verdadero tesoro está escondido en un lugar que solo nosotros conocemos. El líder rival, intrigado pero no convencido, ordenó a sus hombres que registraran el yate de todos modos. Mientras sus hombres revisaban cada rincón, el pescador aprovechó la oportunidad para sembrar más confusión. Con un gesto discreto, indicó a los pocos miembros de su equipo que permanecían a bordo que comenzaran a mover el yate lentamente, alejándose del barco rival y acercándose a las rocas cercanas a la costa. La maniobra no fue detectada de inmediato, pero cuando el líder rival se dio cuenta, ya era demasiado tarde para reaccionar rápidamente. La corriente y la posición del yate lo habían colocado en una situación desventajosa, rodeado por las rocas y sin una salida fácil. Al mismo tiempo, el pequeño bote que llevaba las pruebas del tesoro había logrado alcanzar la costa sin ser interceptado. Frustrado y enfurecido, el líder rival ordenó a sus hombres que abandonaran el yate y regresaran a su propio barco, planeando un nuevo ataque desde una posición más segura. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, el pescador utilizó su conocimiento del mar y las corrientes para guiar al yate hacia un punto donde las rocas y la marea alta dificultaban cualquier intento de abordaje. El yate quedó momentáneamente fuera del alcance de los rivales, quienes se vieron obligados a retirarse temporalmente. El millonario, consciente de que la situación seguía siendo peligrosa, aprovechó el momento de respiro para planear el siguiente paso. Sabía que los rivales no se darían por vencidos tan fácilmente, pero también sabía que tenían una oportunidad de escapar si actuaban con rapidez y precisión. Necesitamos llevar el yate a aguas más seguras, dijo el pescador, y contactar con las autoridades locales para asegurarnos de que el tesoro esté protegido. El pescador asintió, sabiendo que el plan era arriesgado, pero necesario. Con la ayuda de su equipo, comenzaron a maniobrar el yate hacia una ruta que los llevaría lejos de la bahía y de los cazadores de tesoros rivales. Sabían que debían moverse rápido antes de que el enemigo pudiera reagruparse y lanzar otro ataque. Mientras el yate se alejaba de la bahía, el millonario sintió una mezcla de alivio y cansancio. Habían superdu un obstáculo importante, pero la amenaza seguía presente. Sabía que aún quedaba mucho por hacer para asegurar el tesoro y protegerlo de aquellos que harían cualquier cosa por apoderarse de él. El pescador, siempre vigilante, permaneció en la proa, observando las aguas y asegurándose de que no había más sorpresas en el horizonte. Su presencia tranquilizaba al millonario, quien había aprendido a confiar en el hombre de manera profunda. Juntos, habían enfrentado desafíos que habrían destruido a otros, y ahora, con la ayuda de la experiencia del pescador y la determinación del millonario, estaban más cerca que nunca de alcanzar su objetivo. Finalmente, cuando el yate alcanzó aguas más tranquilas y seguras, el millonario se permitió un momento para reflexionar sobre todo lo que habían vivido. Habían encontrado el tesoro, sí, pero lo que realmente había descubierto era algo mucho más valioso: la importancia de la confianza, el respeto por la naturaleza, y la comprensión de que no todo en la vida podía ser controlado o comprado. Con el peligro temporalmente superado, el millonario sabía que la próxima fase de su aventura sería asegurar el legado del tesoro, no solo para él, sino también para la comunidad que había protegido sus secretos durante generaciones. El mar, que había sido tanto su adversario como su guía, seguía guardando muchos misterios, pero ahora estaba listo para enfrentarlos con la sabiduría y el respeto que había adquirido en este viaje. El yate navegaba ahora por aguas más tranquilas, dejando atrás la bahía donde habían encontrado el tesoro y donde habían enfrentado a los cazadores rivales. La calma externa contrastaba con la tormenta de pensamientos en la mente del millonario. Habían logrado alejarse de los peligros inmediatos, pero sabía que el desafío aún no había terminado.
El verdadero éxito de esta aventura no se mediría solo por el valor del tesoro recuperado, sino por las decisiones que tomaría en las horas siguientes. Mientras el yate se dirigía hacia un puerto seguro, el millonario convocó a una reunión con el pescador y los miembros clave de su equipo. Sabía que, aunque habían superado la primera gran prueba, aún debían decidir cómo proceder. El pescador, siempre observador y reflexivo, se sentó en silencio, esperando que el millonario hablara primero. «Nos enfrentamos a una decisión crítica», comenzó el millonario, con una voz más serena y pensativa de lo que había mostrado en toda la expedición. «Hemos encontrado el tesoro, pero también hemos visto de lo que son capaces nuestros rivales. Si intentamos llevarlo a tierra ahora, corremos el riesgo de que nos intercepten antes de llegar a un lugar seguro. Necesitamos un plan que no solo asegure el tesoro, sino que también proteja a todos los que han participado en esta misión». El pescador asintió, entendiendo la gravedad de la situación. «El mar nos ha dado esta oportunidad», respondió, «pero no sin sus desafíos. Si tratamos de tomarlo todo a la vez, podríamos perderlo todo. La paciencia y la prudencia deben guiar nuestras acciones ahora». El millonario reflexionó sobre las palabras del pescador. En su vida, siempre había sido un hombre de acción rápida, acostumbrado a tomar lo que quería sin esperar. Sin embargo, esta aventura le había enseñado que no todo podía ser conquistado de esa manera. Había aprendido a respetar el ritmo de la naturaleza, a escuchar a aquellos que sabían más que él en ciertas áreas, y a valorar algo más que la simple acumulación de riquezas. Finalmente, tomó una decisión. «Vamos a dividir el tesoro en partes pequeñas», dijo, «y transportarlo en varias etapas, utilizando diferentes rutas y métodos para evitar que nos sigan. No podemos arriesgarnos a perderlo todo por querer hacerlo todo de una vez. Y cuando lo llevemos a tierra, lo haremos con la discreción y el respeto que este hallazgo merece». El pescador sonrió levemente, aprobando el plan. Era una decisión sabia, una que reflejaba el crecimiento del millonario desde que habían comenzado esta búsqueda. Los demás miembros del equipo también asintieron, listos para seguir las nuevas órdenes. Habían visto cómo el millonario había cambiado a lo largo de la expedición, y ahora confiaban en su liderazgo más que nunca. Con el plan en marcha, comenzaron a preparar el tesoro para su transporte. Cada pieza fue cuidadosamente embalada y etiquetada, asegurándose de que pudiera ser rastreada y recuperada más tarde. El millonario decidió que algunos de los objetos más valiosos se quedarían a bordo del yate, mientras que otros serían llevados por los pescadores a través de rutas más seguras en sus propios barcos. De esta manera, si uno de los transportes fallaba, el resto del tesoro aún estaría a salvo. El tiempo era esencial, y sabían que los cazadores rivales no se quedarían inactivos por mucho tiempo. Pero, con la ventaja de la planificación cuidadosa y el conocimiento del pescador sobre las aguas circundantes, tenían una oportunidad real de éxito. La clave era moverse rápidamente, pero sin levantar sospechas, aprovechando la red de contactos que el pescador tenía en las aldeas costeras cercanas. A medida que avanzaban con el plan, el millonario se dio cuenta de que esta no era solo una operación logística, era una prueba de todo lo que había aprendido durante la expedición. Cada decisión que tomaba reflejaba su nueva comprensión del equilibrio entre el riesgo y la recompensa, entre el poder y la responsabilidad. Y en ese proceso, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de propósito que iba más allá de su ambición personal. Finalmente, cuando todo estuvo listo, el millonario se reunió con el pescador en la cubierta del yate. Habían pasado por mucho juntos, y ahora, en las últimas etapas de su aventura, sentían un respeto mutuo que iba más allá de las palabras. «Nunca pensé que aprendería tanto de esta expedición», admitió el millonario, mirando el horizonte. «Pero lo que más me sorprende es cuánto he aprendido de ti». El pescador, siempre humilde, asintió con una sonrisa. «El mar es un buen maestro», respondió, «pero solo para aquellos que están dispuestos a escuchar». Con la partida de los primeros barcos cargados de tesoro, el millonario observó cómo su plan se ponía en acción. Sabía que el éxito de la misión dependía de la discreción y la paciencia, virtudes que había aprendido a valorar gracias al pescador. Y mientras el sol se ponía sobre el océano, sintió una paz interna que no había experimentado en años. Habían encontrado el tesoro, sí, pero lo que realmente había descubierto era un nuevo enfoque de la vida, uno que lo guiaría mucho después de que esta aventura terminara. La elección del millonario había sido clara: proteger lo que habían encontrado, pero hacerlo de manera que honrara el esfuerzo y los sacrificios de todos los involucrados. Y mientras los barcos se alejaban en la distancia, supo que había tomado la decisión correcta, no solo para asegurar el tesoro,
sino también para preservar lo más valioso de todo, la integridad y la sabiduría adquiridas en el camino. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, compartirla y suscribirte al canal para más aventuras y lecciones que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Con el plan de transporte del tesoro en marcha, el millonario y el pescador se dirigieron hacia la costa en el yate, escoltando la última parte de los objetos más valiosos que habían recuperado. Los barcos de los pescadores locales ya habían partido, cada uno con su carga cuidadosamente distribuida, tomando rutas diferentes para evitar atraer la atención de los cazadores rivales. La operación estaba a punto de llegar a su fin, pero el millonario sabía que aún quedaban retos por superar. A medida que se acercaban a la costa, la luz del día comenzaba a desvanecerse, y el crepúsculo teñía el cielo de tonos dorados y rosados. El pescador, siempre atento a los cambios en el entorno, guió el yate hacia una cala escondida, lejos de la vista de los barcos rivales. Era un lugar seguro, conocido solo por los locales, y desde allí podrían desembarcar el tesoro sin ser detectados. El desembarco se realizó con rapidez y eficiencia. Los hombres del millonario, junto con los pescadores, transportaron las cajas con el tesoro hacia un almacén oculto en la aldea, donde estarían a salvo hasta que se pudiera organizar su traslado definitivo. A pesar del éxito aparente de la operación, el millonario no bajó la guardia. Sabía que los cazadores rivales seguirían buscando cualquier oportunidad para interceptar lo que habían conseguido. Una vez que el tesoro estuvo seguro, el millonario convocó una última reunión con el pescador y los líderes de la aldea. «Hemos logrado algo increíble», comenzó, «pero el trabajo aún no ha terminado. Debemos asegurarnos de que este tesoro sea utilizado de la manera correcta, y que beneficie a esta comunidad que ha protegido sus secretos durante generaciones». El pescador, con su sabiduría habitual, sugirió que una parte del tesoro fuera destinada a mejorar la infraestructura del pueblo, ayudando a construir mejores instalaciones para los pescadores y sus familias. «El mar nos ha dado mucho», dijo, «y ahora es nuestro turno de devolverle algo, asegurándonos de que nuestra comunidad prospere y continúe respetando las enseñanzas que nos ha brindado». El millonario, quien había comenzado esta aventura con la intención de aumentar su riqueza personal, ahora veía las cosas de manera diferente. Aceptó la sugerencia del pescador, y además, decidió establecer un fondo para la educación y el desarrollo de los jóvenes del pueblo, asegurando que las futuras generaciones tuvieran oportunidades que él mismo nunca había considerado importantes antes. Con estas decisiones tomadas, el millonario sintió una profunda satisfacción, no por el valor monetario del tesoro, sino por el impacto positivo que tendría en la vida de aquellos que lo habían ayudado. Sabía que había cambiado, que la persona que había llegado al pueblo semanas antes era muy diferente de la que ahora se encontraba allí, rodeada de nuevos amigos y con un propósito renovado. En los días siguientes, el millonario supervisó personalmente la distribución del tesoro. Cada parte del plan se ejecutó con precisión, y cuando llegó el momento de entregar las piezas más valiosas a las autoridades locales para su protección y estudio, lo hizo con un sentimiento de paz. Había logrado lo que se propuso, pero de una manera que jamás habría imaginado al inicio de su aventura. Finalmente, con el tesoro asegurado y los cazadores rivales alejados gracias a la intervención discreta de las autoridades, llegó el momento de despedirse. El millonario se reunió con el pescador en la playa, donde todo había comenzado. El sol estaba alto en el cielo, iluminando el océano con un brillo dorado. El pescador, con su viejo sombrero de paja y su mirada serena, parecía estar exactamente donde pertenecía. «Gracias por todo lo que has hecho», dijo el millonario, extendiendo la mano. «No habría logrado esto sin ti, y he aprendido más de lo que jamás habría imaginado». El pescador estrechó su mano con una sonrisa tranquila. «El mar nos enseña muchas cosas, si estamos dispuestos a escuchar. Pero recuerda, lo que hemos hecho aquí no se trata solo del tesoro. Se trata de lo que hemos aprendido y de cómo elegimos aplicar ese conocimiento en nuestras vidas». El millonario asintió, sabiendo que esas palabras eran ciertas. Había comenzado esta expedición con la ambición de encontrar oro y joyas, pero lo que realmente había encontrado era una nueva forma de ver el mundo, una que valoraba la conexión humana, el respeto por la naturaleza y la importancia de dejar un legado positivo. Antes de partir, el millonario hizo una promesa al pescador. «Volveré», dijo. «No para buscar más tesoros, sino para asegurarme de que lo que hemos hecho aquí continúe beneficiando a esta comunidad. Quiero ser parte de algo más grande que solo mi fortuna». El pescador, siempre modesto, simplemente asintió. «Siempre serás bienvenido aquí», respondió. «El mar te ha aceptado, y eso es algo que no todos pueden decir». Con un último apretón de manos, el millonario subió a su yate,
listo para regresar al mundo del que había venido, pero sabiendo que nunca sería el mismo. A medida que el yate se alejaba de la costa, miró hacia atrás, viendo al pescador y a los aldeanos en la playa, y supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier tesoro. Mientras navegaba hacia el horizonte, el millonario reflexionó sobre todo lo que había vivido. Había llegado a ese pequeño pueblo costero buscando fortuna, y se iba con una riqueza mucho mayor: el conocimiento, la sabiduría y la conexión humana que había ganado. Había aprendido a escuchar al mar, a respetar a los que sabían más que él, y a valorar lo que realmente importaba en la vida. Finalmente, al ver cómo el sol comenzaba a ponerse sobre el océano, supo que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Un nuevo comienzo donde las decisiones que tomara estarían guiadas por lo que había aprendido, no solo sobre el mar y sus secretos, sino sobre sí mismo y el tipo de persona que quería ser. Gracias por acompañarnos en esta increíble aventura. Si te ha gustado la historia, no olvides darle like, compartirla y suscribirte al canal para más contenidos que nos inspiran y nos enseñan sobre lo que realmente importa en la vida.